Más de 400 barberías abrieron el 2023 y cerca de la mitad se concentra en la región metropolitana. Esta proliferación de barberías es un tema que preocupa. Además, vamos a hablar de la votación a la censura de la nueva mesa. Todo esto con Eric Aedo, diputado de C y vicepresidente de la Cámara, quien pidió investigar estas barberías en Concepción, que serían dirigidas desde la cárcel El Manzano. Aportó datos el diputado. Diputado, ¿cómo está usted? Hola Julio César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, pues el gusto es mío, un abrazo. Diputado, bueno, lo quería llevar al tema precisamente de las barberías, primero porque usted entrega datos, dice más encima estas barberías que, ¿no es cierto?, serían cuestionables, serían dirigidas desde la cárcel El Manzano. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, contarte, Julio César, que esta información que recibí, que le he entregado a las autoridades de la región, también lo hablé en su minuto con la ministra Toá, es información que recibí de gente que obviamente trabaja ligado a la cárcel del Manzano, desde Gendarmería, y la preocupación que tenían con que desde la cárcel, y eso no es ni una novedad, se siguen haciendo negocios o se siguen, ¿no es cierto?, regentando algunos negocios que tienen la fachada de legalidad, pero que en el fondo están vinculados digamos, a grupos criminales. Al menos son 9 de estas que están en Concepción. Tú estabas dando recién un dato, se han abierto más de 300 en el último año a lo largo de Chile, 31 de esas en la región del Biobío, específicamente en la zona de Concepción. Y obviamente que pedimos investigar esto, no solo yo, también acompañado de la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Y esto lo hicimos porque obviamente que estas barberías que funcionan hasta altas horas de la madrugada, que tienen sistema de delivery, se unen también a otro tipo de negocios que causa bastante extrañeza y lo quiero comentar. Y así se lo pedimos en la investigación o en este foco especial que le pedimos a la fiscal regional que abriese, y te insisto, esta petición la hicimos junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Los casinos estos populares, casinos que pagan hoy día cánones de arriendo que van entre los 5 a los 10 millones de pesos, que tienen un alto nivel de inversión y que cuando tú los vas a ver, no en un afán de fiscalización, yo los he ido a ver y la verdad es que siempre están con muy poca gente. Entonces obviamente que la sospecha de cómo se sostienen este tipo de negocios, las barberías con poca gente, estos casinos populares, y en el fondo si hay acá una fachada simplemente de lavado de dinero. Y en ese sentido lo que le pedimos a la fiscal regional es que en este foco investigativo no solo esté la justicia, sino que también el Servicio de Impuestos Internos haga su trabajo y que lo mismo hagan, por ejemplo, los equipos de inspección municipal, porque esto pasa a vista y paciencia de todo el mundo. Insisto, Julio César, esta es una situación que he venido planteando hace ya 4 meses y ahora ya se sumó también la Cámara de Comercio de Concepción, porque obviamente que para ellos también tiene un impacto tremendamente negativo. Estas fachadas de crimen organizado van arrendando locales, pagan altos cánones de arriendo y con eso van matando al comercio legal o establecido que durante tantos años ha funcionado en Concepción, en las galerías, ¿no es cierto?, que son un ícono de nuestra ciudad y por eso ellos están también tan preocupados por esta situación. Así es, porque varias veces las barberías también, dicen barberías por fuera y tienen máquinas adentro. O sea, no solo máquinas, y lo más increíble es que tienen delivery, son delivery para una barbería, o hasta las 3 de la mañana. Yo cuando planteé esto, la verdad que me dijeron que yo estaba un poquito loco, que estaba hablando cosas fuera de la realidad, pero ya cuando lo plantea la Contralora General de la República, subrogante, que tiene la misma información, que ve los mismos hechos, entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién está fiscalizando esta situación? Y por eso no solo es una acción de la justicia, o sea, aquí el Servicio de Impuestos Internos tiene que salir a mirar cuál es el flujo de los dineros, cuáles son los capitales, de dónde salen para instalar este tipo de negocios, por qué tienen una inversión alta, porque no es barato instalarse con esta barbería, lleno de sillones, digamos, muy alajada, y no hay mucha gente cortándose el pelo, entonces ¿de dónde viene el flujo de dinero? Así que ahí el Servicio de Impuestos Internos tiene una tarea, insisto, también lo mismo las inspecciones municipales de cada municipio. Bueno, este es un tema que igual se debería conversar quizás coordinadamente, ¿no? Porque claro, ¿por qué tanta barbería, no? Tanto nos gusta cortarnos de un momento para otro, tanto nos gusta cortarnos la barba, el pelo, digamos, estar a este tipo de moda.
¿Con cuánto se da vuelta una barbería? Hemos visto barberías en televisión que uno les pregunta la inversión, porque hay barberías que son completísimas. Así es. Entonces, bueno, Bueno, creo que ahí uno lo que pide, perdón, Julio César, es simplemente que haya una inspección mucho más concreta. Es decir, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, si yo parto con una barbería y tengo un capital inicial, voy a dar un ejemplo simplemente, de 5 millones de pesos, de 7 millones de pesos, y resulta que dentro de mi barbería está lleno de sillones de muy buen nivel, muy alajado, tú te das cuenta que eso no cuesta 5 o 7 millones de pesos, y además que pagas cánones de arriendo mensuales sobre los 5 o 4 millones de pesos, tú dices, bueno, no me cuadra la contabilidad de este negocio, si eso es lo que uno pide que se vaya a mirar. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta barbería? 31 en la región del Biobío, más de 300 a nivel del país el 2023. Esto es el último año. O sea, es tan buen negocio esto que florecen verdaderamente como callampa en el bosque. ahí se nos fue un poquito. Sí, estoy yo, ¿no? Ahí se nos pegó, ahí está bien, ahí ¿Perdón? se despegó. Ahí estoy. Ahí Perdón, se despegó. perdón. Pero alcanzó a terminar la idea. Sí, ya. Fue clarita la idea. Bueno, la verdad es que uno dice, bueno, en Chile de repente dejamos hacer, ¿ah? Creo que este es uno de los ejemplos en que dejamos que ocurra. No, nunca tomamos las medidas cuando hay que tomarlas, ¿no? Así es. Yo creo que en ese dejar hacer hay que ponerle un paralelo, porque yo, perdona, Julio César, solo te doy un ejemplo. Hoy día, ¿no es cierto?, fue condenado Yaitul, de la CAM. Bueno, Yaitul y la CAM venían generando robo de madera y violencia en la provincia de Arauco desde 1997. O sea, pasaron, ¿cuánto? ¿27 años? Hasta tomar una resolución. Todo el resto del tiempo se dejó hacer, hasta que finalmente logramos el año 2022, a través de la Comisión Investigadora de Robo de Madera, aprobar la ley que tipificaba el robo de madera y seguir la acción de la CAM. Y hoy día, ¿no es cierto?, va a ser juzgado, vamos a saber cuántos años de cárcel efectiva le van a dar, eso todavía no lo sabemos, pero se dejó hacer durante más de 25 años, entonces cuando no tomamos las medidas a tiempo, obviamente esto simplemente crece, y lo mismo hay que hacer con el crimen organizado. Tú ves que en la región del Biobío hoy día está el famoso Palta, de la zona de Hualpén, también siendo investigado, con autos como un Lamborghini de 250 millones de pesos, y se pasean por las calles y tú dices, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo nadie lo va a controlar? Bueno, hoy día hubo una acción, ¿no es cierto?, ya está detenido todo ese grupo, pero así, a vista y paciencia de todos nosotros, el crimen organizado se instala, crece, y creo que ahí las instituciones fiscales tienen que tener un rol bastante más activo. A ver, lo quiero llevar al tema de la Cámara, ¿no? Porque hay una censura en camino. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted, el nuevo vicepresidente? Además. A ver, yo primero estaba escuchando cuando tú das las noticias de actualidad, yo digo, yo espero no terminar como Denise Rosenthal, o sea, espero no irme. Hoy día se vota esta censura a partir de las 5 de la tarde, va a haber 10 minutos para quienes van a apoyar esta censura, de exposición, digamos, 10 minutos de quienes van a defender la mesa de esta censura. Yo lo he dicho con una cierta ironía, pero no deja de ser cierta esta ironía. Yo descubrí que hay algo más rápido que la velocidad de la luz, que fue presentar una censura a esta mesa. No llevábamos 24 horas instalados y se presentó una censura por parte de los socialcristianos y del Partido Republicano. Yo creo que es una censura que carece de fundamento. Yo creo que la excusa de Gaspar Riva es una excusa. Yo creo que lo que no se soporta es que haya una militante del Partido Comunista dirigiendo la Cámara de Diputados, y en ese sentido espero que hoy día se rechace esta censura, porque honestamente creo que no tiene fundamento y simplemente es una movida política para tratar de desbancar a alguien que ganó genuinamente y democráticamente una elección que fue muy reñida, que todos sabíamos que iba a ser reñida, y espero que esto se resuelva hoy y que la Cámara de Diputados se dedique a sacar los proyectos que en realidad le interesan a las personas y salir de esta lógica de polarización que ya lleva demasiados meses y que le está haciendo pésimo no solo a la Cámara, en su imagen. El 1% de confianza, según la última encuesta, tiene la Cámara de Diputados, sino que le está haciendo mal al país, en definitiva. A ver, el tema de la Cámara,
como para poner un poquito de profundidad. Sí, dale, por favor. Porque yo entiendo lo que usted dice y puedo compartir muchas cosas con esto, pero en el fondo tiene que ver un poquito cómo está compuesta hoy día la Cámara y tiene que ver un poquito cómo está el nivel de la política y cómo está, ¿no es cierto?, un poquito la composición de lo que hoy tenemos, ¿no es cierto?, en ambas cámaras, digamos. Y eso me parece que es bien interesante comentarlo y conversarlo porque de un día para otro un partido, ¿no es cierto?, se levantó, o hay un partido chico que cambia de posición, o hay un partido que tiene 2 y 1, y de repente cambia toda la conformación de fuerzas. Y al cambiar eso se pueden tomar decisiones importantes y a mitad de camino votar proyectos, votar sistemas, votar acuerdos, lo que genera que sea muy inestable nuestra política en general. Así es que es inestable porque estamos viviendo una situación justamente con el sistema electoral en que está muy fragmentado, o sea, tenemos más de 30 partidos hoy día existiendo, tenemos una representación parlamentaria en que muchos parlamentarios y parlamentarias, por ejemplo, renuncian a sus partidos de origen y ellos después solos como independientes se convierten prácticamente en un partido en sí mismo, con los que hay que conversar, negociar, llegar a acuerdos, y eso lo hace tremendamente complejo. Yo por eso soy de los partidarios soy uno de los partidarios de que haya una reforma en el sentido de agrupar, de que no haya tanta dispersión, de que los partidos que tengan menos de un 5% de votación o menos de 8 parlamentarios electos no puedan tener representación en la Cámara de Diputados, y creo que en esto igual va a ayudar el voto obligatorio. Yo tengo harta esperanza en lo que ha venido pasando con el voto obligatorio. ¿Y por qué lo digo, Julio César? Porque creo que en el voto obligatorio ya no es el clientelismo, no es el que recibe solo la canasta de alimentos, la ayuda, las medallitas, ¿no es cierto?, del campeonato deportivo, sino la gente que paga las cuentas, los que no reciben nada del Estado ni de los municipios, sino que simplemente esperan seguridad de que las ciudades estén bien. Ellos hoy día son muy determinantes en la votación. Y por eso, con las modificaciones, para evitar la fragmentación, yo mantendría el voto obligatorio, porque es la gente al final que paga las cuentas, la que determina, ¿no es cierto?, que el sistema sea bastante más equilibrado. Así que en ese sentido, partidario de evitar esta fragmentación, de que un parlamentario o parlamentaria, por ejemplo, que es elegido por un partido y que a medio camino renuncia, bueno, ese cupo lo pierda porque es de un partido, ¿te fijas? Porque aquí lo que está pasando, te insisto, es que alguien renuncia, se declara independiente y después se convierte en un partido en sí mismo. Y eso, la verdad, es que ha generado problemas enormes hoy día en la Cámara de Diputados. Bueno, hay un artículo, ¿no es cierto?, en Mercurio que dice precisamente: periodo legislativo bate récord de renuncias de diputados y el Partido de la Gente es el más perjudicado. Los partidos con más movimiento de diputados. Queda uno. Sí. Exactamente, en el PDG. Llegaron 6 y queda solo Karen Medina. Queda Karen Medina, que es la parlamentaria del PDG. Todo el resto o se ha ido, han renunciado o los han expulsado. Entonces, obviamente que eso genera un cuadro de mucha inestabilidad en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Republicanos llegaron 11, quedan 7. También ellos han renunciado, otros han salido por distintos temas, algunas investigaciones ligadas a corrupción, bencinas, etcétera. La Democracia Cristiana llegaron 7, quedan 4. La verdad que llegamos 8, quedamos 5. Lo que pasa es que tenemos un independiente que es Felipe Camaño, de Ñuble. Eso es importante lo que está ahí. Dice, el problema no es la política, el problema es la calidad de los políticos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Y yo por eso creo que la gente, cuando elige a alguien, debiese elegir, sea un hombre, una mujer, también no solo por sus cualidades políticas, de relacionamiento con otros, sino que también la profundidad intelectual, reflexiva y la formación que tiene. No puede ser que alguien vote por alguien porque le llevó una torta de regalo. O sea, yo de verdad que encuentro que eso hay que ponerle término. Claro, pero eso le da mucha fragilidad, mucha inestabilidad, incluso a acuerdos. Me acuerdo hace un año cuando tenían todo acordado los presidentes, las mesas y todo, y después renunciaban 2 diputados y cambiaban. Empezaban a censurar al presidente para cambiarlo porque ya no tenían mayoría. Entonces se empieza a transformar esto en un desfile
situaciones y de cambios que lo que hacen es que la ciudadanía pierda mucha confianza. Así Yo es. creo que Así ese es. es el Julio tema César, de mira, fondo. solo para decir algo que me planteó alguien de derecha la semana pasada, y lo encontré un tremendo ejemplo. El año 90, cuando se retorna a la democracia, Jaime Guzmán y Andrés Saldívar toman un acuerdo que permitió, ¿no es cierto?, que Gabriel Valdés asumiese la presidencia en el Senado. Ese fue un acuerdo verbal. Pasó un hecho gravísimo, gravísimo, que fue el asesinato, ¿no es cierto?, después del senador Guzmán, por parte de la extrema izquierda, gente del Frente Patriótico Autónomo, digamos. Mira, ni en esa condición, esos acuerdos que suscribieron de palabra, Saldívar y Guzmán se echaron abajo. ¿Y qué tienes hoy día? Que tú tienes acuerdos, firmas acuerdos, estampas tu firma, y los acuerdos valen prácticamente hongo, porque la gente después cambia de opinión como se cambia de traje o se cambia de polera. Ese es un problema grave que hay que enfrentar hoy día en la Cámara, que la palabra empeñada, que los acuerdos que tienen, algo tienen que valer. ¿Qué le pasa a un chileno cualquiera que esté escuchando, por ejemplo, si estampa su firma en un crédito hipotecario y no paga el crédito hipotecario? Le rematan la casa, ¿no? Pero acá no cumplir la palabra, no cumplir lo que firmaste, da lo mismo, te fijas, y eso obviamente que daña invariablemente la propia calidad de la Cámara de Diputados. Le enviamos un abrazo, diputado, que esté muy bien, ¿ah? Un abrazo grande, que esté muy bien, cuídate.